Toño ya llegó, ya está aquí en la casa. ¿Cómo estás? ¡Es tu ¿Cómo ciudad! está, mi buen Quique? ¿Cómo andas? ¿Cómo me le va, señor? Pues bueno. ¿Está contento? ¿Está triste? ¿Qué le pasa? Pues no muy contento por los resultados que han tenido, sobre todo los mexicanos, aunque hoy en la mañana, al menos ahora sí se vino una muy buena sorpresa en el tiro con arco, ya que Alejandra Valencia pasa a la siguiente fase, a los cuartos de final. Se estará enfrentando a la 1-13, con esa exactitud. Se estará enfrentando contra una coreana. La coreana, la ronda es de 64 lugares. La coreana pasó como primer lugar. La mexicana Alejandra Valencia, la de Hermosillo, Sonora, pasa en el 8º lugar. O sea que va a estar bastante duro. O sea, nos toca otra vez competir contra Corea, ¿no? Otra vez contra Corea, que por cierto ayer también le tundió a México. Y bueno, esta arquera mexicana en la primera fase se puso un poco nerviosa porque dentro de lo que es el anillo le tira 2 veces al 6 cuando ya tenía prácticamente amarrada la calificación. Le tocó contra una hindú. Le gana, pero el tirar 2-6, ay, como dicen en el tiro con arco, flecha mal tirada, flecha olvidada de inmediato. Claro. Debes de recomponer y hoy a la 1:15 será la participación. También en este momento México está teniendo pues en disputa en el golf, un deporte que se integra a esta agenda olímpica de Brasil, como lo es el rugby, y también en el ecuestre, me falta un poco de agua. En el ecuestre, México también está participando con Bernadette Pujals. Ella es de Barcelona, se casa con un mexicano y por eso es que tiene esta participación con. ¿Cómo crees que nos irá en esa disciplina? En esa disciplina, inclusive ella misma dijo que con su caballo no tiene para participar, o sea que pues no hay ni siquiera forma del poder llegar a una instancia menor. Inclusive en la primera ronda que tuvo ayer quedó en la 22ª posición. Es muy difícil. En el golf son también 72 hoyos. Gana el que pues menor cantidad de golpes el que menos cantidad acumule, pues bueno, es el que pasa. Son también 60 competidores. Es un equipo, bueno, grande, ¿no? De atletas los que van a estar participando dentro de esta disciplina. Sí, dentro de esta disciplina bastante. Y vamos precisamente, mi buen Quique, a las imágenes que se dieron precisamente el día de ayer. Vamos a arrancar con algo muy bueno. Seguramente te va a gustar porque esta es la gimnasia artística en donde se lleva el oro. ¡Ay, muchísimas gracias! Ya me han traído el agua. El equipo de los Estados Unidos encabezado por Simone Biles, esta estadounidense que tiene 10 títulos a nivel nacional, a nivel internacional. El día de ayer compiten, por supuesto, esta gimnasia artística. Estamos viendo la parte del suelo, también es el lanzamiento el de caballo, el de barra fija, el de barras también asimétricas. Este es el de la viga en equilibrio. Esto lo sabe hacer muy bien el equipo de los Estados Unidos, también encabezado por Gabriel Douglas. Este equipo que está muy bien armado desde hace ya varios años. Estados Unidos, ella es precisamente Gabriel Douglas la que está haciendo ese giro espectacular. O sea, imagínate la potencia de piernas que necesitas para poder hacer esos giros. A diferencia de las otras disciplinas que tiene la gimnasia artística, esta va acompañada de música y pues precisamente ese es el oro que se lleva. Ya decía Simone Biles, es la que le faltan todavía 5 disciplinas. Sí. Y lo lamentable, el día de ayer México contra Corea del Sur, un partido que México necesitaba ganar sí o sí porque Alemania le pega 10-0 a Islas Fiji. ¿Te imaginas 10-0, buen Quique? Se pasaron. Sí, fue espectacular la derrota que le da el equipo de México. Si bien tuvo aproximaciones, pero no fue lo que necesitaba. Bien decía el director técnico, el Potro Gutiérrez, que llegó México, estuvo insistiendo, pero lo más importante era el gol, lo que necesitaba México, hasta que después vemos que ya en el minuto 71 necesitaba urgentemente la selección mexicana el gol. Vemos el centro del Dedos López, el jugador del Pachuca, que entró por ese famoso cambio, por la fractura también de Oribe Peralta y de Rodolfo Pizarro. Tuvo sus aproximaciones México, pero no fue lo que se necesitaba, ya decía, para pasar la siguiente ronda. Y por supuesto, es un fracaso para México. En este año, en enero, la Federación Mexicana de Fútbol se puso 7 metas: calificar a los
los Juegos Olímpicos en la rama femenil, no lo hizo. Quedar en un muy buen lugar en la Copa Centenario de entre los 3 mejores, se llevó el 7-0 contra Chile. En esta ronda al menos tenía que llegar a llevarse una medalla. Ni siquiera lo hace así el equipo mexicano. En el fútbol de sala tampoco califican en Colombia, otro de los objetivos. En fin, México está en este momento tirado al traste. La regla 10-8, que precisamente le quita espacio a los jugadores jóvenes. Aquí está el ejemplo de que se lesiona Oribe Peralta, un jugador mexicano pues con más trayectoria. Los jóvenes, ninguno pudo dar la cara, mientras que vemos el gol de Chong-Hu, que fue el que acaba por terminar el paso por parte de los mexicanos en esta eliminatoria. Sí, triste. Y vamos rápido con lo que será la guía, la programación que tienen hoy precisamente los mexicanos, que estarán por supuesto en acción. Ya lo decía Alejandra Valencia, que estará a la 1 de la tarde más adelante. 1:13. Pero antes la vela con Demita Vega y David Mier. Demita Vega, que fue la primer mexicana en calificar en los Juegos Olímpicos. La natación 100 metros mariposa, Long Gutiérrez, que tiene padres chinos, a ver si saca algo bueno de esa precisamente ascendencia. Ojalá 100 metros, sí, por supuesto, algo le debe de servir. Voleibol de playa, grupo C, importantísimo que México gane, porque Túnez lleva 2 partidos perdidos. De ganar México estaría calificando también. En el de voleibol de playa contra Italia es ya más difícil. Claro. Y en el badminton, Lino Muñoz a las 7:05 de la tarde estará también surtiendo efecto. Y también lo que vemos, el tiro con arco de Choi Misun contra Alejandra Valencia a la 1:13, estaría pasando a las semifinales. Ahí está, muchísimas gracias, Toño. Pues estaremos muy pendientes de cómo va a estar participando pues nuestra delegación mexicana en estas disciplinas en las próximas horas y en los próximos días. A ver qué tal, a ver, esperemos que ahora sí alcancemos pues alguna presea. Ojalá alguna presea, porque de lo que va a México, de los 125 atletas originales que fueron, hay 48 atletas ya eliminados. Ahí está. Se incrementó por el fútbol, que son 18. Claro está. Todavía tenemos oportunidad de que nos regalen alguna presea para todo nuestro país. Ojalá caiga, ¿no? Aquí, que ojalá. Así está. Toño, ahí estamos, ¿no? Estamos pendientes de lo que sucede. Muchas gracias. Que tengas excelente día y ahora...